Bueno, nos encontramos con el profesor y abogado constitucionalista Cristian Viera Álvarez, que nos recibe esta tarde para poder conversar un poco sobre lo que es la Constitución económica y algunos otros temas que vayan saliendo de esta conversación. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto poder estar acá y poder compartir con ustedes, nos gustaría saber muy en breve a qué se refiere usted cuando ha escrito que es una Constitución económica. Es una muy buena pregunta y sobre todo en ese sentido en Chile hay escaso desarrollo literario sobre el punto. En Chile se ha identificado lo que llamamos Constitución económica con otro término que se le llama orden público económico. Pero ese concepto, orden público económico, es más bien formalista, ¿no? Formal. ¿Qué quiere decir eso que sea formal? Aquellos que han trabajado con esa categoría hablan del orden público económico como aquellas normas que hay en la Constitución que se refieren a la economía, ¿no? Concepto formal. Sin embargo, la Constitución económica, que es una creación, en cuanto que es una fórmula que trabajaron principalmente los alemanes, y de ahí baja al resto de las constituciones europeas, es un concepto político que dice relación con las conexiones que se dan entre las normas y la economía. A ver, perdón, una consulta. O sea, no es tan técnico como muchas veces uno piensa en el debate que están los economistas, sino que aquí hay opciones políticas. No, eso no es un concepto técnico, es un concepto político. Y cuando Perfecto. digo político, digo que para comprender la concepción económica son conceptos que están siempre en disputa, ¿no? Y en disputa de ideas. O sea, el punto está en que aquellos que sostienen que esta es una cuestión técnica, detrás de esa idea hay una concepción política que supone la despolitización de la convivencia. Eso también es una teoría política, ¿no? Y es muy notable. El punto está en que cuando las teorías terminan ganando, triunfando, la hegemonía en términos más técnicos, creemos que la cosa es así, se normaliza, ¿no? La normalización. Pero detrás de ese proyecto de despolitización, lo que hay es una opción política. Y eso es bien interesante porque en la semana apareció la ministra del Trabajo, bueno, la ministra que está a cargo de la reforma a las pensiones, el apellido Saldívar, que dijo, mira, la discusión en la ley futura reforma a la ley de las AFP, de las pensiones, es una discusión que tiene que ser técnica y no política. Y error. O sea, porque las pensiones, el gran problema que tenemos en las pensiones es precisamente un problema político. Es decir, ¿cómo ha de ser las pensiones y el futuro ahorro? ¿Por vía de capitalización individual o por vía de mecanismos solidarios? Esa es primero una opción política. Después vemos cómo se da el desarrollo técnico. Entonces, esto yo siempre lo he desarrollado últimamente. O sea, lo que genera la hegemonía hoy es que creemos que todo, y ahí vienen las categorías tecnócratas, etc., hemos desplazado la discusión política. Y yo defiendo y reivindico el valor de la política, pero en un sentido más bien clásico. Política que viene de la polis. Claro. La polis como un horizonte de realización ética es el lugar donde compartimos las ciudadanas y los ciudadanos. Eso es la política, es una conversación entre aquellos que vivimos juntos. Y esa conversación es la que nos debemos, ¿no? Entonces, Constitución económica es una fórmula política. ¿Bien? Perfecto. Que vamos a ver qué contenido le damos. Perfecto. En ese sentido, los alemanes, en esa fórmula política, la identifican con un Estado social y democrático de derecho. Y de ahí baja, ¿y qué significa eso, no? Ahora, en relación, llevándolo al plano local, la constitución política, o sea, la constitución económica que tenemos actual en Chile, el orden económico, desde su apreciación, desde esta teoría que hay una opción política evidente, sin embargo parece ser que no hay legitimidad. O sea, ¿cómo puede convivir ese modelo desde su perspectiva académica? Ya, es una pregunta que tiene dos supuestos que es necesario que aligeremos. O sea, por un lado, lo que yo he desarrollado como lectura para la Constitución económica es una pregunta, y la otra en relación a la legitimidad de la Constitución. Perfecto. Respecto a esos dos puntos, quiero ir por el segundo. Y sobre la legitimidad de la Constitución, uno también tiene que hacer una distinción, ¿no? Que es la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. O sea, por cierto que esta Constitución en su origen es ilegítima, por todos los vicios que uno puede encontrar, pasando por el plebiscito y la autoatribución del poder constituyente.
Pero uno podría pensar seriamente y razonablemente que esta Constitución, bien ilegítima en su origen, se ha legitimado por el ejercicio posterior. Se ha reformado y no se ha reformado por la fuerza, ha sido más bien en el Congreso Nacional. Es la Constitución que tiene más reformas en toda nuestra historia. Por lo tanto, ese pecado de origen uno podría decir se ha subsanado. Y uno puede llevarlo incluso con ejemplos históricos. O sea, uno puede pensar la Constitución de nuevo de los alemanes, una Constitución que los alemanes no deliberan, se la imponen las fuerzas aliadas que triunfan tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy día es una Constitución que el pueblo alemán la vive como propia, ¿no? La Constitución viva, normativa. Esa misma pregunta podríamos hacernos. ¿Es nuestra Constitución hoy una Constitución normativa? Y ahí yo creo que mi respuesta es no se ha legitimado. Pero dejemos afuera el tema del origen. ¿Y por qué no se ha legitimado? Porque el paradigma constitucional sigue siendo un paradigma autoritario, y eso es una de las razones de la crisis de hoy, que es el presidencialismo tan robusto que nos tiene en esta crisis que no podemos salir. Y segundo, un paradigma neoliberal. Es decir, ¿qué significa eso? Que el neoliberalismo, en tanto que doctrina política, teórica, que es muy seria, o sea, uno no tiene que relativizar el peso teórico del neoliberalismo. El neoliberalismo hay gente muy seria que ha pensado esto, hay premios Nobel, ¿no? O sea, no es una caricatura. Entonces, si uno piensa el paradigma neoliberal, ¿qué es lo que supone? Detrás del neoliberalismo hay una concepción sociológica. ¿Qué le quiero decir con eso? Que hay una determinada manera de comprender cómo es la sociedad y cómo se dan las relaciones al interior de la sociedad. Y esa interpretación de nuestra convivencia social se hace que todo se da en un orden espontáneo de mercado. Por lo tanto, si esto es así, los efectos de una interpretación sociológica de este tipo es que todo queda entregado a la libre iniciativa económica de los particulares. Todo se privatiza, porque todo es susceptible de ser mercantilizado. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí cuando hablamos de salud, educación, y ahí seguridad social? Efectivamente, entonces si nosotros vemos en esas tres esferas, que son las clásicas de los derechos sociales, que lo que caracteriza a los derechos sociales en cualquier lugar del mundo es que los derechos sociales son aquellos derechos que se fundan en nuestra dignidad, especial dignidad, pero que están fuera del mercado. Ahí no hay mercado porque, ojo, yo no satanizo el mercado. Yo en general defiendo una economía de mercado, ojalá que tuviéramos competencias perfectas, porque efectivamente se intervienen los oligopolios o los monopolios, pero yo defiendo una economía de mercado. Pero en materia de derechos sociales, lo que desaparece es el mercado. ¿Por qué desaparece? Porque si queda entregado al mercado, no es el fin, educar, salud, pensiones, no es el fin lo relevante, sino que lo relevante cuando hay el mercado es la rentabilidad, ganar plata. En que, por lo tanto, se produce una inversión, en que el fin se transforma en medio, porque el fin es obtener rentabilidad, ganar plata. ¿Y cómo? Con la salud, con la educación o con las pensiones. Eso en derechos sociales no puede ser. Entonces, en esas esferas, el mercado debe desaparecer. ¿Qué es lo que ocurre en los países desarrollados de la OCDE? Ahí no hay mercado en derechos sociales. Entonces, ¿qué es lo que provoca la matriz neoliberal? La matriz neoliberal lo que provoca es una mercantilización de todos nuestros espacios de convivencia. Y para justificar aquello se ha acudido al famoso y mentado principio de subsidiariedad, que es lo que lleva a que algunos digan, no, nosotros vivimos en un estado subsidiario. Yo he trabajado ese tema, y lo podemos dejar más bien para la charla, para que pueda decir algo más o menos novedoso, pero el tema del estado subsidiario es una interpretación que se hace a partir de la doctrina social de la Iglesia Católica Romana. Perfecto. Interpretación que yo creo que se hace con una libertad que linda en la trampa, y segundo, omitiendo importantes justificaciones teóricas en las cuales descansan los pilares en los que se funda el principio de subsidiariedad, ¿no? Porque el principio de subsidiariedad también uno puede darle una lectura que se relaciona directamente con el principio de la solidaridad en términos cristianos. Es decir, la solidaridad no es la caridad, darle solo a los más pobres, a los menesterosos, sino que la solidaridad es un principio político que es redistributivo. Entonces, en esto último que nos menciona usted, ¿es efectivo que hay ciertos elementos del cristianismo en la Constitución? A ver, yo más bien que la Constitución tenga elementos del cristianismo, yo me atrevería a decir que no. Lo que hay es una interpretación de algunos principios de la Constitución desde una perspectiva cristiana, pero en términos escolásticos.
Perfecto. ¿Ah? Pero incluso en esa interpretación, en términos escolásticos, la doctrina hegemónica la he hecho parcialmente, porque yo, en ese sentido, no el cristianismo como matriz autoritativa para interpretar la Constitución, sino que por la razonabilidad del argumento. Perfecto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Porque hay algunas cosas que son muy razonables. Muy razonables, sí. Y porque son razonables pueden ser valiosas. Exacto. Pero no porque sean lo que dijeron los papas o lo que no nos dijeron. Eso a mí Claro. me pierde cuidado. Sino Entonces, que por su razonabilidad. Entonces, profesor, igual podríamos concluir que aquí conviven dos ideas, que es lo que dice usted, que está del neoliberalismo, que el orden espontáneo de las cosas, pero también por otro lado esta visión un poco cristiana, digamos. Ya. Una mezcla media rara, ¿no? Es rara. Sí, y aquí hay una palabra que yo tomo prestada de la teología, Sí, que es una palabra que es el sincretismo, y ahí se produce una paradoja bien interesante en nuestra Constitución, porque uno podría decir que el cristianismo social de la Iglesia Católica Apostólica Romana podría ser más bien incompatible con el neoliberalismo. De Sí. hecho, para el cristianismo es una función, es una función muy relevante el bien común, exacto. que el Estado está al servicio de la persona humana. Eso es capital para el cristianismo en cuanto a las autoridades políticas, el cristianismo católico romano, ¿no? Pero por otro lado, el neoliberalismo desconoce, y está en sus textos, es cuestión de que vean los textos de Hayek, desconoce conceptos como justicia social, que son muy importantes para los cristianos, desconoce el bien común, que es un concepto vacío de significado, dicen los neoliberales. Entonces, ¿cómo se produce esta mezcla? Y esa mezcla es muy curiosa porque se realiza mediante un forzamiento de la doctrina cristiana, apelando a una interpretación de Santo Tomás, en una teoría que se llama la teoría de los entes relacionales. De hecho, si ustedes miran ciertos documentos de la Junta Militar del año 1974, que se llama la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, del año 74, ahí hay una teoría que se llama la teoría de los entes relacionales, que es una cuestión un poquito más abstracta. Vamos a ver si tengo tiempo para poder explicarlo, porque para poder desarrollar esa idea necesito tiempo, pero son categorías muy abstractas. Sí. Entonces, esa utilización y esa interpretación que se hace de esa teoría, creo yo con trampa, termina siendo útil al neoliberalismo que logra la amalgama perfecta. Pero para poder desmontar aquello, teóricamente, uno tiene que estudiar. Exacto. El punto está en que hay algunos esfuerzos que hemos hecho algunos, en que hemos desmontado teóricamente los pilares en los cuales descansa, pero uno dice, pero todo sigue igual. Claro, porque el problema en definitiva no es político ni teórico, sino que el problema es de poder fáctico. Y sobre todo de normalización de nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros también vivimos, aunque no lo sepamos, en clave neoliberal. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con estudios muy interesantes que se hacen en materia de pensiones. Hay una encuesta que hoy día se hace, lo aseguro, la podemos hacer ahí mismo. ¿Usted está dispuesto a que su ahorro en materia de pensiones vaya a su cuenta personal o a una cuenta colectiva? Todos vamos a decir, una cuenta personal, porque es mi trabajo. El pilar en el que descansan los sistemas de reparto es la solidaridad intergeneracional. Y así fue en Chile, así es en muchos otros países. Es decir, los activos financian a los pasivos. Y se va produciendo una redistribución de los bienes en temas intergeneracionales. Perfecto. Bueno, de esas cosas vamos a conversar el lunes. Los dejamos cordialmente invitados. Muchas gracias, profesor. Bueno, hasta luego.